En todo sistema existen una serie de reglas o verdades fundamentales que hacen parte de su fundación. En diseño gráfico, este tipo de reglas las llamamos principios básicos del diseño. La buena comprensión de estos principios y su aplicación adecuada en el diseño de una pieza puede potenciar el mensaje y el concepto detrás de la misma. La consideración de estos principios es lo que generalmente diferencia un buen diseño del resto. Hola, mi nombre es Gallo y en el video de hoy vamos a hablar del principio básico del diseño que a mi manera de ver debería regir toda la toma de decisiones en un proceso de diseño. En este video vamos a hablar del principio de la jerarquía en diseño. La jerarquía en diseño consiste en tomar el control gráfico del mensaje, consiste en decidir gráficamente cuál es el orden en el que queremos que el ojo navegue la pieza. ¿Por qué hacemos esto? Porque le da estructura y dirección a la pieza, porque le permite al observador digerir de una manera más fácil el mensaje. Típicamente, para darle jerarquía a un mensaje en una pieza, nos apoyamos de otro principio básico de diseño muy importante, que es el contraste. Los elementos de mayor contraste se ven primero, y estableciendo varios niveles de contraste podemos determinar el orden en el que queremos que el mensaje sea consumido. Pero en realidad los principios de diseño son muchos y debemos pensar en ellos como una serie de herramientas que tenemos a nuestra disposición y que pueden ser utilizadas cuando lo necesitemos. Para este video nos vamos a concentrar en contraste y jerarquía, pero mejor explicarles con ejemplos. Hay varias maneras de crear contraste, ¿cierto? La primera puede ser, por ejemplo, contraste por color. Entonces, si tomamos uno de estos cuadrados y cambiamos el color del cuadrado, miren que ya la atención se dirige hacia ese cuadrado. Se puede decir que es el cuadrado más importante de la composición, ¿cierto? Si tomamos otro, vamos a hacer otro ejemplo y ya se puede, en vez de utilizar el color, también podemos crear contraste por forma, ¿cierto? Entonces cambiemos. Si este cuadrado ya no es un cuadrado, si esta forma ya no es un cuadrado, pero es un círculo, miren que ya nuestro ojo se dirige a ese lugar de la composición primero, haciendo de esta forma la más importante de la composición. Otra forma de crear contraste en una composición puede ser jugando con el tamaño, ¿cierto? Entonces, si queremos, por ejemplo, que este sea el recuadro más importante, miren que ahí ya nuestro ojo se dirige completamente a ese lugar de la composición, ¿cierto? Incluso si cambiamos su ubicación. Otra forma de crear contraste puede ser cambiando el ángulo, cambiando la orientación del objeto, ¿cierto? Entonces miren que aquí ya tenemos 2, 3, 4 maneras diferentes de crear contraste en una composición. Ahora, si queremos crear varios niveles de jerarquía, podemos combinar varias formas de contraste, ¿cierto? Tomemos esto y vamos a darle a esta composición, vamos a darle jerarquía por tamaño. Entonces, imaginémonos nuevamente que todas estas secciones tienen el mismo valor, pero entonces vamos a vamos a modificar los tamaños de cada elemento. Entonces miren que ya aquí, bueno, hay un orden porque el ojo lee izquierda a derecha, la cultura occidental. Y también hay un tamaño, ¿cierto? Y con esas dos herramientas combinadas se ve que la jerarquía de la página o de la composición va de izquierda a derecha, ¿cierto? Pero entonces miren qué pasa si, por ejemplo,
cambiamos la orientación de toda la composición. Al hacer esto, ya la estructura de la página va de arriba hacia abajo. Ya no leemos la composición de izquierda a derecha, sino que la leemos de arriba hacia abajo. Y eso lo podemos combinar también con color. Entonces, si por ejemplo vamos a cambiamos los valores. No, bueno, 25, 50, 75. Si le agregamos brillo, luminosidad a estos rectángulos, reforzamos mucho más ese orden de la página. ¿Qué otras formas de crear jerarquía pueden haber? Por ejemplo, podemos crear jerarquía con profundidad. Imagínense que tenemos dos elementos en una página. Y por ejemplo, al agregarle una sombra y al pasarlo por delante, estamos creando un efecto de profundidad en la composición, lo cual nos indica que el elemento que se encuentra por encima es más importante. Otra forma de crear jerarquía en una página puede ser, por ejemplo, jugando con el enfoque. Entonces aquí tenemos varios elementos. Y miren que inmediatamente al cambiar el enfoque de un elemento, resaltamos a otro, ¿cierto? Entonces miren que en este sentido, en este caso, el elemento de la mitad gana importancia, ¿cierto? Nuestro ojo se dirige hacia ese elemento y después hacia los elementos de los costados. Y si, por ejemplo, le cambiamos el enfoque a miren que el ojo viaja centro, derecha, izquierda. Esa es la aplicación de estos principios de una manera básica, pero les voy a mostrar algunos ejemplos de piezas en los que se juegan con esas herramientas para crear contraste y jerarquía. Por ejemplo, es un afiche de la película El Exorcista, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que se utilizó el recurso del contraluz para llevar nuestra atención al elemento gráfico principal de la pieza, ¿cierto? Que viene siendo el exorcista acá iluminado por la luz de la ventana. El segundo elemento de mayor importancia en esta composición, diría yo, es el título, ¿cierto? Porque se creó un contraste por color. Y ya en tercer lugar vendría siendo y en cuarto lugar vendría siendo la información, el resto de información de la película. Este afiche de esta película que me encanta, que se llama Moon. Miren aquí el efecto que crea la repetición de estos círculos y que focaliza o que hace que nuestra atención se dirija directamente hacia el astronauta, ¿cierto? Hay otro principio básico de diseño que se llama la repetición y aquí se está utilizando muy bien. Entonces, el elemento principal de esta composición es el astronauta. Segundo, en el elemento de importancia,
y tercero. ¿Qué más tenemos por aquí? Nuevamente otro afiche donde se utiliza la repetición para crear un efecto de movimiento y de vértigo, ¿cierto? Y que también nuevamente crea una especie de túnel que lleva nuestra atención hacia las ilustraciones que se encuentran en la mitad del afiche. Entonces, primer elemento. Segundo elemento puede ser el título y tercero el resto. Pero miren que por ejemplo no es claro porque este texto es más grande que las líneas individuales, pero este bloque ocupa más espacio y se encuentra arriba del afiche. O sea que yo diría 1, 2, 3. Este afiche me encanta porque logra forzar el orden, un orden que no es común, ¿cierto? Generalmente leemos de arriba hacia abajo, pero miren que en este afiche la composición lo fuerza a uno a leer de abajo hacia arriba, ¿cierto? Porque el tiburón y esta masa azul ocupan la mayor parte del afiche. Entonces el tiburón apunta hacia arriba, donde vemos a la mujer nadando, y por último el título, el nombre de la película y los actores. Este es otro ejemplo con los afiches de Star Wars, que por lo general tienen muchos personajes importantes, ¿cierto? Entonces miren que aquí con tamaño se da el orden a la composición. Un primer elemento acá, con ella, personajes secundarios y el resto de información del afiche. E incluso hay un detalle muy bacano porque miren que detrás vemos a Darth Vader en una cierta opacidad. Entonces, con transparencia se está creando otro nivel de jerarquía en el afiche, ¿cierto? Entonces, si este Darth Vader estuviera al 100% de la opacidad, tendría mucho más importancia en la composición. Pero lo que hicieron fue que lo pusieron en opacidad, entonces crea un efecto muy bacano porque vemos todos los personajes que se encuentran en el primer plano y opacidad completa, y ya después vemos como este detalle escondido en el afiche. Por último, les tengo este ejemplo donde se utiliza la tipografía, la profundidad para hacer de este el foco de atención del afiche. Y miren que si ignoramos, por ejemplo, la tipografía, en la fotografía solo hay un sujeto, que es el señor Keanu apuntando con el arma, ¿cierto? Pero el hecho de que hayan tres enfoques diferentes en la foto crea niveles de lectura. Otras piezas donde se ven niveles de lectura o jerarquía en diseño son en las revistas. Y no necesariamente quiero decir que todas las revistas estén bien diseñadas, simplemente que es un espacio donde muchos elementos pelean por la atención. Entonces los diseñadores tienen que imaginar formas de darle importancia o crear esa jerarquía en el diseño utilizando las diferentes formas de contraste u otros principios básicos de diseño. Entonces, por ejemplo, en esta tenemos la cara como primer nivel,
el título del artículo principal, segundo nivel. Y ya después no es tan claro, ¿cierto? Porque los diferentes bloques tienen más o menos los mismos tamaños. De pronto vendría siendo este, que se apoya de forma geométrica, y el 30 para llamar la atención. Y ya como último serían estos. Aquí tenemos otra revista donde el foco de la atención se lo lleva Kim. El título del artículo que habla sobre ella. Los otros niveles vendrían siendo este y este, porque utilizan colores diferentes para resaltarlos. Y ya como último tenemos estas otras historias pequeñitas en la jerarquía. Y aquí tenemos una última revista donde, si comparo con las otras dos, me parece que es una composición más agradable y más fácil de seguir, ¿cierto? Porque miren que en este tipo de revistas se puede identificar la importancia, pero los diferentes bloques son muy próximos los unos de los otros en cuanto a tamaño, color, estilo de la tipografía, lo que hace que el ojo salta por todos lados. Mientras que miren que en esta composición la lectura es mucho más simple, ¿cierto? Y el ojo no tiene dificultad a seguir. Entonces miren que aquí tenemos la foto de la roca, el título y la columna de texto, ¿cierto? Con los diferentes artículos. Y ya por último vamos a mirar los periódicos, ¿cierto? Los periódicos también utilizan ciertos recursos para crear una jerarquía en el diseño. Por lo general, una historia principal con un título bien grande, acompañada de una foto, y el orden y tamaño de las columnas van a guiar el orden de la lectura. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando cayó el muro de Berlín, el hombre en la luna y el fin de la guerra mundial. Entonces, como pueden ver, todas estas composiciones, independientemente de que estén bien hechas o que no estén bien hechas, que nos gusten o no nos gusten, porque ese no es realmente el objetivo de este video, crean o se sirven de contraste y de otros principios básicos de diseño, de los cuales hablaremos más adelante en otros videos, para crear una jerarquía, ¿cierto? Para dirigir al observador de cierta manera, para forzarlo a, bueno, queremos que el diseñador quiso que en este afiche el tiburón fuera lo que la persona viera primero, después la persona nadando y por último el título y los actores, ¿cierto? Y bueno, con eso terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les pido por favor que le den like al video, que se suscriban al canal, que prendan las notificaciones, que hagan todo lo que tengan que hacer para que no se pierdan un próximo video. Nos vemos pues.